Pues yo no sé quién pueda, a mí me tocó una muy buena semana, me tocó una semana difícil porque hicimos muchas cosas y cosas muy intensas, pero la palabra nos dice que así de grande como son las batallas, así de grandes son las victorias. Entonces yo pasé una semana con muchas victorias, no sé qué les haya pasado a ustedes, pero espero que haya sido cuando menos igual. No, claro que sí, tuvimos muy buenas victorias ustedes y yo, y ganamos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo al plan que hicimos o no? ¿El Señor bendijo el plan? Entonces estamos en victoria, entonces estamos en victoria. Que sea difícil no quiere decir que no sea bueno, ¿sí? Y esto es bien importante porque esto es parte de algo que tenemos que entender. Cada día tenemos que estar dispuestos a enfrentar batallas más grandes para tener victorias más grandes, porque la victoria nos fue dada por anticipado, ¿sí? Pablo sabía esto, él sabía que Jesús nos vino a prometer tribulación, ¿sí? Dice, cada vez que ustedes hagan la palabra y hagan lo correcto, va a venir alguien y va a venir contra ustedes. Y empezamos en el libro de los Hechos, ¿sí? Estaban Juan y Andrés, si no me equivoco, y nada más porque Pedro, fíjate, ya le cambié el nombre, estaban Pedro y Andrés, no eran Juan y Andrés, eran Pedro y Andrés. Y nada más porque Pedro iba caminando por la calle y le ponían los enfermos para que los sanara con su sombra, lo metieron a la cárcel, ¿no? Cuando en la gran comisión dice, y estas señales seguirán, ¿a quiénes? Jimena, ¿estas señales seguirán a quiénes? A los que creen, ¿no? Y fíjense nada más, a Pedro lo metieron a la cárcel por creer, ¿no? A José el soñador lo metieron a la cárcel, ¿por qué? Por creer, porque a él le dijeron que un día iba a estar en un lugar de altura y de autoridad y que sus hermanos se iban a postrar delante de él. Y él le creyó a Dios, ¿y qué pasó? Lo echaron en un pozo, lo vendieron como esclavo, lo metieron a la cárcel varias veces, creo, si no me equivoco, fueron por ahí de 22 años. Y Pablo un día dijo, yo me gozo en las tribulaciones porque quiere decir que cada vez que hay problemas, estamos haciendo daño en terrenos del enemigo. Así que cada vez, eso dijo Pablo, José lo entendía, ¿sí? Es que primero puse el ejemplo de Pedro y luego después de José, gracias, y Pablo lo decía, Pablo fue el que lo entendió y dijo, yo me gozo en las tribulaciones, ¿sí? El otro día estaba yo atendiendo un matrimonio y dice, es que desde que nos acercamos al Señor, estamos en problemas. Le digo, qué bueno, porque eso quiere decir que Dios está sacudiendo las cosas malas y tienen que salir a flote, ¿sí? La Biblia nos habla de un bautizo de fuego. ¿Y el fuego qué hace con el oro y con la plata? Los calienta, los pone a hervir y luego ¿qué hace? Todas las imperfecciones salen a flote. Y ahí es donde las tenemos que quitar. ¿Qué quiere decir? Tenemos que llegar y dejar que nos hagan enojar, que nos hagan llegar al extremo y de ahí poder tomar el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que Dios nos dio para refinar y quitar esa cubierta de impureza que hay en nosotros, ¿no? Esta semana le tocó a Marco, ¿verdad, Marco? Esta semana estuvimos en una plática hermosa, donde empecé a compartirle cosas que yo no quería compartirle a Marco y cuando empezó se empezó a poner así como jarritos esos que empiezan a hervir y le salía humo por las orejas, ¿no? Y fíjense, y era interesante porque no era lo que, como él decía, no es contigo, pero tampoco era con él. De repente, cuando le explicamos las cosas y las entendió como Dios se las estaba diciendo, se dio cuenta que aún su entendimiento estaba mal y en ese momento se le quitó el enojo, lo aceptó y Dios lo bendijo. Y no es que lo ventaneé, tengo la libertad porque la verdad, el jueves que platicamos de nuevo, yo le decía a Marco, estos son los momentos que hacen que ser pastor valga la pena porque vino a dar los frutos de permitir pasar por el bautismo de fuego, de permitir que Dios le diera una calentadita, ¿no? Y así hemos estado bastante ajetreados esta semana y ha sido una buena semana. Y cuando estaba orando acerca de esto, yo le decía al Señor, ok, Señor, a mí me encanta que la iglesia está en una disposición inigualable de que las cosas pasen. Cada uno de ustedes ha estado viniendo conmigo y cada uno de ustedes ha estado expresando su anhelo de agradar a Dios y de hacer las cosas al estilo de Dios y ya no como estamos acostumbrados ni como estamos nosotros o como nosotros queremos. Entonces le dije, ahora sí, Señor, necesitamos enseñarle algo a la iglesia que tenga un segundo efecto, que ya entendemos el corazón y dice la palabra que si nosotros, ¿sí?, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué dice?
que todo lo demás nos va a venir por consecuencia, ¿sí? Ok, ahora vamos a hablar de ese todo lo demás que viene por consecuencia, porque también es justo de que hablemos de eso, ¿no? Porque normalmente, y esto es algo que me pasa muy seguido, cuando empezamos a platicar acerca de la oración, yo siempre soy muy radical y soy muy directo con ustedes cuando les digo, a ver, orar y pedir no es la misma cosa, si no se diría, vamos a pedirle a Dios, ¿sí? Y siempre les he hablado mucho de que orar tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Y muchas veces ustedes se frustran porque dicen, es que ya no sé orar. Y les digo, no, es que orar y pedir son dos cosas. Y hay veces que nos hace falta el aprender a pedir, ¿no? Hay una escritura que dice, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Y toquen y se les abrirá. Y tenemos un tema de eso, creo que lo prediqué por ahí de febrero. Y lo pueden buscar ahí en los videos en YouTube. Y les decía, esta es la dimensión del orar, de cómo orar. Y esto nos dice Dios, ¿quieres algo? Pídemelo. ¿Sí? Si no te lo doy, búscalo. Dice, si me pides algo en el nombre de Jesús, te lo voy a dar. Si por alguna razón no te lo doy, ve y búscalo a la palabra. Y ahí lo encontrarás, porque quiere decir que a lo mejor no es algo que yo te tengo que dar, sino es algo que tú tienes que desatar. ¿Se acuerdan que todas las promesas en la Biblia tienen una condición? Entonces te está diciendo, pídemelo, si no te lo doy, búscalo. Y ahora sí dice, toca, ¿y qué dice? Y se te abrirá. ¿Y para qué vamos a entrar? Quiere decir Dios, pídeme para que tengas, busca para que obtengas, toca para que entres a mi presencia y me disfrutes a mí. Quiere decir, deja tu necesidad afuera de la presencia de Dios, ¿sí? Es una actitud. Ahora vamos a ver cómo vamos a pedir, porque ahora la pregunta es, bueno, ok, ya entendí que orar tiene que ver con escuchar a Dios, orar tiene que ver con concentrar nuestra atención, nuestro ser en Dios. Ahora la pregunta es cómo pedimos, ¿no? Y cómo obtenemos respuesta a nuestras peticiones. Porque también eso es algo que refleja el reino y eso es algo de lo que Dios quiere hablarnos, ¿sí? Si de algo habla Dios en la Biblia es de dinero. Y si algo ocupa nuestras oraciones es el dinero y después la salud, ¿no? El 90% de nuestras oraciones están ocupadas en dinero, y luego salud y luego juicio contra los demás. Qué pena, pero así es. Y se los digo porque todos hemos pasado por esa parte, ¿no? Ahora, entonces, nos dice la palabra, ¿sí? Y esto lo hemos leído mucho últimamente. Santiago 4:3 dice, aun cuando se lo piden, tampoco reciben, porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir, porque siempre estamos pidiendo, o como diríamos aquí en la tierra, jalando agua para nuestro molino. No sabemos pedir. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para pedir? Porque no es ni lo que pidamos, ni a quién se lo pidamos, es cómo lo pedimos, ¿no? Yo le puedo decir, Señor, yo quiero $1,000,000. Y es más, Señor, dame 1,500,000 y te doy $500,000, ¿no? Como si Dios tuviera necesidad de que nosotros le diéramos a los pobres o lo que sea. Dice la palabra que si los pájaros no se preocupan de qué comer, ¿por qué no sabremos de preocupar nosotros, no? Y hay veces que tratamos de negociar con algo que es absoluto. Con Dios las cosas son sí o son no, y son sí y son no para la eternidad, ¿sí? Lo que fue pecado hace 5,000 años sigue siendo pecado el día de hoy, y lo que fue pecado delante de la presencia de Dios en los tiempos de Luzbel y Satanás seguirá siendo pecado en los días de la eternidad, y que Satanás sea atado en la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir pedir para nuestros deleites? Y quiere decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero algo en lo que tú no tendrás cabida. Eso es lo que dice eso es lo que quiere decir cuando pedimos para nuestros deleites. Señor, yo quiero una coca y no te doy, ¿no? Tú me vas a dar para la coca, pero no te doy ni un traguito, ¿no? Mi mamá cuenta una historia muy chistosa de que cuando ellas eran niñas, ella y sus hermanas tenían un jueguito que se llamaba el no por dar, ¿no? Entonces una tía traía una tortilla, y entonces mi mamá le dice sí por dar, y mi tía le dice no por dar, y mi mamá le ganó, y la tía se quiso pasar de lista, y le puso los dedos a la orilla de la tortilla,
y mi mamá le terminó mordiendo los dedos y se quedó con toda la tortilla, ¿no? Y hay veces que nosotros le pedimos a Dios y le decimos no por dar. Señor, quiero una pareja, pero no por dar, la quiero para mí. Y ese es el problema de la mayoría de los matrimonios. Quieren una pareja, pero la quieren para ellos, no la quieren para Dios. Quieren que Dios nada más dé, pero no sea parte de y que no disfrute de. Quieren sanar sus deudas, pero no quieren a Dios en medio de sus finanzas. Señor, sana mis finanzas y dame. Y hay veces que todo lo que queremos nosotros, ¿sí?, es salir de broncas, porque ni siquiera queremos pagar deudas, queremos no tener problemas. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando ya no tengamos problemas? ¿No? ¿Qué harías tú, Leti, si se te acabaran los problemas? Te aburrirías. ¿Y qué pasa cuando nos aburrimos, Marco? Empezamos a hacer tonterías, ¿no? Y hay veces que normalmente nuestra oración y nuestra petición se trata de eso. Sácame de problemas, pero no planeamos qué hacer con el tiempo después, ¿no? Ok, ya soy millonario, ¿y ahora qué? ¿No? Ayer estaba viendo la película de Spider-Man, ¿no? Y me di cuenta que los millonarios no hacen más que generar juguetes peligrosos con su dinero y con su tiempo extra. Entonces yo decía, gracias a Dios que no hay millonarios ya, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los millonarios están buscando algo que nunca van a obtener. Este muchachito tenía, creo que eran 200 billones de dólares o algo así, y no tenía salud, y todo lo que quería era la sangre del hombre araña, ¿no? Entonces dices, pues ¿para qué le sirve? Pues para nada. Y en su tiempo libre, ¿qué hizo? Pues juguetitos malignos, y entonces se puso a la ciudad de Nueva York en apuros. Y es una película y es ficción, pero refleja la realidad de nuestro corazón. Señor, quiero un coche nuevo, pero no te subas. ¿No? Nos pasa todos los días. Señor, tengo un problema con fulanito tal y lo quiero arreglar, pero no quiero que tú intervengas. ¿No? La ventaja y ¿cómo se llama? Y la ventaja y la garantía de que una relación de cualquier tipo va a durar es que Dios va a estar de por medio. Porque si yo no estuviera en Cristo y si Cristo no estuviera entre Marco y yo, Marco ya me hubiera golpeado de todas las cosas que le digo, ¿no? ¿Por qué? Porque soy duro, soy directo, pero soy duro y soy directo porque Dios lo ama, ¿no? Y Cristo es el que suaviza mis palabras a sus oídos, ¿sí? Y Cristo es el que le permite y le da la capacidad de crecer, ¿no? Yo hay veces que me sorprendo y digo, hijo, ¿cómo me aguanta? ¿Será porque, si no fuera porque yo lo amo tanto y porque Cristo lo ama más, está al filo de él? No, es que pocas veces lo he visto tan enojado y de repente ver cómo Cristo transforma algo, porque yo siempre cuando lo veo así le digo, Señor, no fui yo, fuiste tú, ¿no? De eso se trata la cosa. Pero cuando pido para mis deleites, ¿sí? Cuando quiero que mis problemas se arreglen para estar bien yo, y no tengo un plan para después de mis deleites, entonces, ¿no? Es como, hay veces que me pongo a pensar en esas cosas. Antes, alguien inventó las pastillas anticonceptivas, ¿sí? E inventó los preservativos, con la intención de no tener que preocuparse después de el deleite. Luego se dieron cuenta de que los preservativos y las pastillas pueden fallar y ahora crearon la famosa pastilla del día después, ¿sí? Y entonces yo me pongo a pensar y me encantan estas películas cuando las veo, cuando dicen, creo que estoy embarazada, y entonces se empiezan a preocupar si al hombre le sale lo macho y le dice, yo me caso contigo y me hago responsable de este bebé, y aquí y allá, y entonces están haciendo todo un plan y todo parece perfecto y el amor los rebasa. Y luego resulta que no estaban embarazados y se acabó el plan y se acabó el futuro. Y ya no se casaron y ya no nada, porque ya no hay necesidad, porque entonces no era amor y entonces no era más que emoción y no era más que algo que no iba a durar, porque no había un verdadero plan atrás. En el momento que tuvieron relaciones tampoco estaban planeando lo que pasaría el día después, ¿no?
Yo siempre se los digo a los muchachos, ¿qué caso tiene tener un novio o una novia si no tienes un plan para después de que sean novios o no sean novias? ¿Sí? Ay, es que es para conocernos. Ah, pero no necesitas un novio para conocerte. Primero lo conoces, ¿para qué te haces un novio? ¿Sí? Yo no estaba pensando en ti, tú solita me quedaste viendo con cara de... ¿no? Pero es que es un hecho. ¿Para qué quiero una novia si no tengo un plan? Es más, ¿para qué quiero una novia si no tengo dinero para casarme, no? Entonces primero me pongo a trabajar y después me pongo a buscar una novia para casarme. ¿Sí? Que nos mantenga su mamá, ¿eh? Voy a conseguir una novia con dinero. ¿Sí? Eso podría ser un buen plan también, ¿no? Pero bueno, no era por ahí. Entonces, porque si no nada más estoy buscando en el deleite, qué padre es tener novio, qué padre es tener novia, qué padre es que alguien te haga piojito y qué padre es agarrarle la mano a alguien. ¿Sí? Pero yo tengo muchas amigas y he tenido muchas amigas que tienen novios y que ellas se están desesperando y se están desesperando porque no ven claro para mañana. Porque el novio nada más está en sus deleites del día de hoy. Nada más quiere hoy. Mañana. Ay. Y eso es lo que nos dice Dios. Pides y no recibes porque no sabes pedir, solamente pides para tus deleites. Ni me incluyes a mí, ni tienes un plan para que pase después de. Eso les pasa a cuántos matrimonios tienen planeado la boda, la luna de miel, pero no tienen un plan para el día después de la luna de miel. Y por eso muchos matrimonios fracasan, porque nada más querían el deleite. ¿Sí? Y Dios no está en medio de esas cosas. Se los platiqué alguna vez, me ha tocado ir en nombre de Dios a sanar personas que reciben la sanidad, pero no quieren nada con Dios. Y hubo un día que tuve que tomar la decisión de dejar de ir y orar por las personas y de imponerles manos sin antes haberles hablado de Dios y asegurarme que Dios entre en su vida, porque si no les interesa a Dios, ¿para qué quieren el beneficio? Porque sanan no a causa de ellos, sino sanan a causa de mi fe y de lo que yo sé que Dios va a hacer por medio de mí. Pero ¿para qué les doy una sanidad del cuerpo si su alma se los va a acabar a pedacitos? ¿No? Y ese es el problema. Ese es el problema, ¿no? Ahora, vamos a entender lo siguiente. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Sin fe, sin creer en el cumplimiento de la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. O sea, Señor, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú me puedes sacar de este apuro, yo sé que tú tienes el poder de sanar. Sí, sí lo tengo. Pero también soy un Dios celoso, también soy un Dios que castiga la maldad de los hijos de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y también soy un Dios que no admite a otros dioses en su casa. Quiere decir esto, Dios no está ahí nada más para cumplirnos nuestros caprichos, Dios está ahí para que tengamos una relación bilateral. ¿Sí? Así como ustedes y yo en nuestra vida cotidiana tenemos que aprender que de los dos lados hay algo que hacer, ¿sí? Y que los dos tenemos nuestro lado débil y nuestro lado fuerte y que tenemos que aprender a conocer y aceptar a la otra persona. Así también tiene que pasar con Dios. Dios es un Dios maravillosamente lleno de reglas que funcionan a nuestro favor, no en nuestra contra. Pero tenemos que estar conscientes de que existen esas reglas. Y tenemos que estar conscientes de que esas reglas están para que nosotros las dejemos debajo de nosotros y hagamos como Jesús y caminemos sobre el agua y que estemos por encima solamente por amor. Pero nosotros entendemos que se vale dejar de amar, porque hay gente que dice que ya se cansó de amar. Hay gente que dice que ya no te amo, cuando la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Entonces quiere decir, el día que le decimos a alguien que lo amamos, es un compromiso para toda la vida. De eso me aprovecho con Marco, él me dijo un día que me amaba, entonces yo lo puedo ofender todo lo que quiera y le puedo decir todo lo que quiera, porque me tiene que amar porque está comprometido con su palabra, ¿no es cierto? Pero me encanta porque siempre que terminamos de pasar esos baches difíciles, ¿verdad, Marco? Terminamos diciéndonos el uno al otro que nos amamos y nos amamos con sinceridad, ¿sí?
el amor no es algo que pueda dejar de ser. Tampoco, y eso nos quiere decir que tampoco podemos ir a la iglesia cuando querramos y cuando no querramos. El que ama a Dios es fiel a Dios. Y el primer mandamiento escrito en la Biblia, ¿cuál es? No, ese es el primer mandamiento. Dije, ¿cuál es el primer mandamiento escrito en la Biblia? Santificarás el día de reposo. ¿Sí? Eso lo dice en Génesis. Los mandamientos que ustedes, el que acaban de decir está en Éxodo. El primer mandamiento es, hay un día para el Señor y toda la creación tiene que venir a alabar y adorar a Dios. Es el primer mandamiento de todos. Y no se categoriza entre los mandamientos contados porque esa es parte de nuestra función natural. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, pues a fuerzas vas a venir los domingos. ¿Sí? Porque si nos vamos a Éxodo 20, del 1 al 11, que es el primer mandamiento, en esos 11 versículos, termina santificando el día de reposo. Si Dios es importante para ti y tú lo amas, vas a venir a la iglesia. Ni siquiera es algo que tienes que considerar. Es parte de tu función natural, ¿no? Entonces, hay gente que empieza a venir a la iglesia y cree que porque viene a la iglesia ya merece algo y entonces le empieza a pedir a Dios. Señor, ya tengo 3 días portándome bien. Ah, sí, pues qué chido. Esa es tu obligación, eso con Dios no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, bueno, René, pues ya vimos que no sabemos cómo, pero entonces, ¿cómo le vamos a pedir a Dios? ¿No? Y esto es pareciera tan subjetivo como cuando decimos cómo escuchamos la voz de Dios, ¿no? Hay mucha gente que me dice, ¿cómo escucho la voz de Dios? Y le digo, pues ¿cómo le haces para no escucharla? Si está ahí, pum, 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 todo el tiempo. Y Dios tiene muchas maneras de cómo hablarnos. Bueno. Ok. Ok. Bueno, ya hasta se me fue el hilo de lo que está diciendo. Entonces, haz de cuenta, yo lo correteo y él revolotea. Pero está elevando, que es lo importante. Bueno, entonces les decía, es como la gente que dice, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Bueno, ¿cómo no escucharla si la voz de Dios está ahí todo el tiempo? El problema es que nunca le ponemos atención. ¿Cómo le vamos a pedir a Dios? Bueno, Dios nos dio una guía de cómo pedirle, porque la Biblia está llena de promesas, ¿no? La más fácil y la que todo mundo debería de conocer. ¿Quieres componer tu situación económica? Ponte a diezmar. Ya diezmé una semana y no me ha llegado dinero. No, pues es que no quieras reponer con un diezmo los 20 años de maldición que tienes sobre ti de que no has diezmado. El diezmar es una cuestión del corazón, no es una cuestión financiera. ¿Sí? Es decir, Dios, quiero mejorar mis finanzas y te hago partícipe de mis finanzas. Ya no es para mis deleites, también tu reino tiene que crecer juntamente con mi reino. Así que mi reino lo engrandecemos con 90% y tu reino lo engrandecemos con el 10% porque tú eres el Dios que todo lo multiplica, ¿no? Pero vamos a entender que la mayor parte de las cosas que normalmente pedimos en oración, no necesitamos pedirlas en oración, son parte de nuestra funcionalidad. Y es por eso que Dios nos responde esas peticiones. Y vamos a verlo. Quiero por favor que abran su Biblia todos, ¿sí? En el libro de Deuteronomio 28, en el capítulo 1, en el versículo 1, perdón. ¿Sí? Pues ¿cómo? Pues, ¿y tu Biblia? ¿De qué estamos hablando? Atendiste al llamado de Jimena. Ella fue la que no repeló, ¿eh? Ella fue la que me dijo, ahí voy. Ok, dice Deuteronomio 28 y lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Entonces aquí está lo primero, dice, si obedeces a Dios, ¿en qué? En todas las cosas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo que vas a comer sin bendecir tus alimentos? ¿Que Dios no es parte de tus alimentos y que no fue Él el que te proveyó para que comieras? Ay, es que yo oro en privado. No, ¿cuál yo oro en privado? Mis petacas pintadas de verde, ¿sí? Por supuesto que no. ¿Cómo crees? Es que yo siempre le digo a la gente, mi intimidad es el beneficio de los demás, ¿sí?
Nada que yo oro porque soy respetuoso. No, Jesús no vino a respetar al mundo, Jesús vino a salvar al mundo. Y nosotros venimos a representarlo. ¿Sabes qué? Y les dice a la gente, me da mucha pena. Yo sé que a lo mejor ustedes no lo acostumbran, pero yo tengo una conciencia de que lo que está enfrente de mí, Dios lo proveyó, y que aparte tengo la responsabilidad de bendecir a la persona que preparó estos alimentos, y aparte tengo la responsabilidad de contagiarlos a ustedes de lo que Él ha puesto en mi corazón. Así que vamos a orar y bendecimos los alimentos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios y nos mandó ir a ser, ¿qué? Discípulos por todo el mundo. ¿Y qué son discípulos? Personas que aprendan a vivir como nosotros. Que me invitaron de vacaciones a la playa. Pues en las vacaciones en la playa no me voy a poner a darles de bibliazos, pero les voy a demostrar que en mi tiempo normal de vida tengo un tiempo de intimidad con Dios, ¿sí? Y no voy a dejar de tener mi tiempo de vida, de intimidad con Dios. Si yo tengo la costumbre de orar en familia, me voy a juntar en familia, y si los que están ahí son parte de mi familia, aunque sea moral y extendida, vamos a tener un tiempo de oración en familia, porque eso es lo que hacemos. Dios nos envió a ser discípulos. Todas las oportunidades son para nosotros enseñarle a otros a vivir como nosotros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si obedeces al Señor tu Dios en todo, ¿sabes qué? El otro día Daisy me sacó la lengua, ¿sí? Y lo primero que voy a hacer es, voy a ir yo a perdonarla, no la voy a esperar a que me pida perdón, porque eso es lo que dice la palabra, que tenemos que perdonar, ¿cuántas veces? 70 veces 7, o sea, todas las que sean necesarias, y no voy a esperar a que Daisy venga con su coraje de ¿me perdonas? Claro que no. Le voy a decir, ¿sabes qué? Necesito perdonarte porque dice la Biblia que yo no puedo servir a Dios porque tú me ofendiste, porque tengo algo en mi corazón contra ti. ¿Sí? Eso se trata. Yo no puedo servir a Dios porque tengo algo contra ti, así que te tengo que venir a perdonar para que me veas servir a Dios. ¿Sí? Quiere decir que todo el tiempo tengo que estar velando por las personas alrededor de mí, y que tengo que estar orando todo el tiempo y orando todo el tiempo por las personas alrededor de mí. Si obedecieres a tu Dios en todo. ¿Sí? Es que yo soy cristiano pero no leo la Biblia. No, pues ni eres cristiano ni nada, ¿no? Por eso no tienes los beneficios, porque dice, la primer señal que Dios te va a poner es que dice, Él te va a poner por encima de los demás. ¿Sí? El otro día le estaba dando consejería a alguien, y ese alguien me decía, renuncié a mi trabajo y vino el jefe de mi jefe a pedirme que no me fuera, ¿sí? Y me dijo que yo escogiera si quería trabajar en mi casa, si yo quería que me cambiaran de oficina, o si yo quería que me hicieran socio del negocio. ¿No? Y yo dije, wow, esta persona debe ser muy buena, ¿sí? Debe ser muy buena en su trabajo, pero definitivamente lo que está haciendo, a lo mejor no lo sabe, ojalá que sí lo sepa, ¿sí? Pero lo que está haciendo lo está haciendo de acuerdo a la Biblia, porque aquí está la primera promesa cumplida. Vino alguien y le ofreció darle un puesto similar o encima del de su jefe, y le ofreció ser socio si quería, ¿no? Yo dije, ay, con lo escaso que están los trabajos hoy en día, ¿no? Con lo escaso que están los trabajos hoy en día, y de repente viene alguien y te ofrece algo de eso, dices, ¿sabes qué? Definitivamente tiene que estar haciendo algo bien, y esta palabra se tiene que estar cumpliendo, tienes que estar buscando a Dios, ¿no? Dice, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Dice, tus ciudades y tus campos serán bendecidos, ¿sí? Dice, donde tú habitas, y aún donde tú no habitas, va a haber prosperidad. ¿Sabes qué? Y esto es algo que a mí me encanta, yo lo veo mucho con mi mamá. Mi mamá tiene ya tiene bastantes años que se mantiene de rentar departamentos para ejecutivos, ¿no? Y entonces mi mamá de repente mi mamá dice, ay, es que estoy en una mala racha, me habla, y le digo, ¿por qué estás en una mala racha? Es que tengo 3 días con un departamento desocupado. Y le digo, mírala, ¿no? Y es bien chistoso porque ahorita anda de vacaciones en el mar Báltico, ¿no? Y tenía 5 departamentos desocupados. Ay, es que no sé cómo lo va a hacer. Le digo, pues como siempre le haces, le digo, pues si Dios te ama, ¿no? Y un día antes de que se fuera se le rentó todo y se le llenó todo. Como siempre.
Porque es una mujer que busca a Dios y es una mujer que obedece a Dios y es una mujer en extremo justa. Y no es porque sea mi mamá, sino porque es mi ejemplo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues lo que ella habita y lo que ella no habita son bendecidos. Cada vez que pasa algo, le digo, mamá, acuérdate cada vez que vayas a limpiar un departamento porque se desocupó, y ella tiene esa costumbre, se desocupa un departamento, va y le cambia las sábanas, pinta las paredes, y le digo, no se te olvide establecer el reino de Dios en ese lugar, bendecir a las personas que se fueron como las que vendrán, y todo eso hace, ¿no? Y ni siquiera los conoce, y siempre es próspera, porque es una mujer que obedece a Dios. Entonces quiere decir, y aquí nos está diciendo, ¿qué necesitas? Necesitas no pedir dinero, necesitas no pedir bienes, necesitas no salir de deudas, necesitas pedir un lugar funcional. Fíjense nada más, lo primero que está diciendo, Dios te pondrá por encima de las demás naciones del mundo. Quiere decir, te va a poner en un lugar donde te vean. ¿Sí? Y como dice el mundo, santo que no es visto, santo que no es adorado, ¿no? Yo siempre les digo a mucha gente, nosotros tenemos que hablar de lo que Dios hace en nosotros, en Facebook. Si ya vamos a pasar todo el triste día en Facebook, mínimo vamos a hablar de las cosas que Dios hace en nosotros, porque la bendición atrae bendición. Hay mucha gente que es bendecida por lo que nosotros hacemos y por lo que nosotros publicamos. Y entonces la gente va a venir y nos va a traer cosas. ¿Sí? Dice, bendecirá tus ciudades y tus campos, va a bendecir todo lugar que vayas y todo lugar donde vas. A mí me encanta, Dios me dio una ciudad que es mi casa, y la gente que va a mi casa sale bendecida siempre. ¿O no, Alicia? Siempre hay algo que dar en mi casa. Y antes yo vivía solo, bueno, sigo viviendo solo, pero antes habitaba yo solo en mi casa. Y había días que no había que comer porque estaba tan triste que ni ganas me daban de hacer el súper. Ahora me encanta, que es algo que platico constantemente con Caleb, que va a mi casa. Caleb, cuando vayas a mi casa tienes la libertad de abrir el refri, y tengo la libertad de decirle que abra el refri porque sé que va a haber algo que pueda comer. Y la gente va todo el tiempo, ¿verdad, Mauro? Que hemos tenido un montón de gente estas semanas en la casa. Y toda la gente se le comparte a Dios y a toda la gente sale bendecida. Pero se los prometo, me esfuerzo mucho por obedecer a Dios en todo lo que puedo, ¿no? Dice, tus hijos y tus cosechas serán bendecidos, las crías de tus rebaños y las manadas serán benditas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy bien, todos los que dependen de mí, de cualquier dimensión, mis hijos en lo natural, mis hijos en lo espiritual, mis subordinados en el trabajo, mis ovejas en la iglesia, van a tener mi propia bendición, van a tener su propia bendición y van a tener la de su autoridad y su cabeza, que soy yo. ¿Sí? Si Leticia es fiel, sus hijos van a estar bendecidos, porque esa es la promesa de Dios. Si tú eres fiel, tú y las 1000 generaciones que siguen vivirán en bendición. ¿Sí? Y luego dice, y tus cosechas, todas las cosas que hagas, las vas a hacer con la conciencia de que te van a salir bien. Porque yo veo muchas personas que están diciendo, ya hice esto y no me funciona, y ya hice esto y no me funciona, y ya hice esto y no me funciona. Le digo, claro, pues es que estás haciendo por tus propias fuerzas y estás haciéndolo para tu deleite. Dios no entró. Pero dice la palabra, hagan todas las cosas como para Dios y serán prosperadas. ¿Sí? Yo me acuerdo mucho, y a lo mejor es un mal ejemplo, pero es muy cierto. Yo me acuerdo mucho cuando yo le dije a Dios, yo quiero adelgazar porque un día quiero reflejarte. Y ahora me llama tanto la atención que digo, wow, bajé 46 kilos. Y la gente se fija más en lo que digo, la gente se fija más en lo que escribo, y más gente se ha acercado a Dios nada más porque estoy siendo fiel, porque Dios me mandó a cuidar mi cuerpo, que dejó de ser la catedral del Espíritu y se convirtió en el templo del Espíritu. ¿Sí? Y dices, wow, nada más por cuidar el cuerpo que Dios me dio, porque eso también es obediencia, la gente está viendo y encontrando más de Cristo. ¡Wow! Cada vez que empiezo algo ahora, las pastillas con las que adelgacé hasta negocios son, porque tengo la libertad de hacer cualquier cosa, porque todo lo que yo haga va a prosperar. Platicaba yo con mi pastor y me decía, René, pues haz lo que se te pegue la gana. Nada más acuérdate de tener santidad, o sea, de que Dios sea lo primero en ti, y a donde tú vayas, Dios irá contigo. Eso es lo que promete la Biblia.
¿no? Dice, el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen y saldrán a atacarte en una sola dirección, pero se dispersarán por 7. Entonces te está diciendo, sé fiel, sé bueno, obedece a Dios y vas a tener muchísimas broncas. Pero por un lado vendrán y por 7 se irán y tú no tendrás ni que meter las manos. Dice, el Señor vencerá. Porque cuando no tengan nada contra mí y no me hallen por ningún lado, los problemas van a salir huyendo a un lado y al otro y no vamos a saber ni siquiera cómo se fueron. Señor, sácame esta bronca, y el Señor te dice, pues pórtate bien. Pues pórtate bien. ¿No? A mí me encanta porque la gente dice, ya me voy a empezar a portar bien. Es que es muy difícil, René. Toda mi vida ha sido de esta manera. Yo le digo, no. Si a Jesús le tomó menos de un segundo perdonar tus pecados, ¿sí? Jesús te puede transformar en menos de un segundo, ¿no? ¿Cuánto te tardaste en aprender a ayunar, Tabata? ¿Y qué tal te fue? ¿No? ¿Cuánto te costó, Marco, cambiar tu actitud? ¿Y tenías cuántos años? Todos, ¿no? Y de eso se trata, y no lo estoy exhibiendo, la verdad lo estoy diciendo con mucho orgullo porque la verdad el miércoles que oramos por su ayuno fue espectacular. Fue espectacular, porque estaba su corazón transformado, ahora sí que yo casi se lo está diciendo, ya no tienen que ayunar, porque su corazón ya está en el lugar adecuado y todo lo que les tomó fue una decisión. Y en ese momento vencieron sus problemas, en ese momento vencieron sus temores, en ese momento lo vencieron todo. Por una dirección vendrán tus problemas y por 7 se dispersarán. Nada más tenemos que decirle al Señor, sí quiero, y sí creo, y sí va a suceder. Y las excusas del mundo se van a acabar. Va a venir un problema y después va a venir otro más grande, y después va a venir otro más grande, pero todos los problemas se van a ir por más de 7 direcciones, siempre. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es permanecer firmes. Firmes. Es todo lo que necesitamos. Decirle al Señor, yo sigo aquí y yo no me muevo de tu corazón. Eso es todo lo que necesitamos. Y de ahí va a empezar a suceder. Luego dice, ya se me fue, el 7, ok. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Ahora, esto es bien interesante, porque esto es algo que siempre le digo a la gente. Tenemos problemas y la reacción natural de todos, porque me incluyo, es tengo problemas y lo único que quisiera es salir corriendo. Y hay veces que pensamos que si nos cambiamos de casa, si cambiamos de pareja, que si cambiamos de trabajo, nos cambiamos de ciudad, los problemas van a cambiar. Y la verdad es que los problemas nos los acarreamos nosotros y los provocamos nosotros, entonces a donde vayamos, los problemas nos van a seguir. Y fíjense nada más, termina la frase con dice, y el Señor te bendecirá, ¿sí?, en la tierra que te da. Entonces lo primero que tenemos que preguntar es, Señor, ¿quién soy y en dónde tengo que estar? ¿En dónde tengo que estar? ¿Dónde quieres tú que yo esté? Porque en el momento que yo esté en un lugar, el Señor me lo va a entregar. Dice Deuteronomio 12, ¿no? Todo lugar que pisare la planta de tu pie, tú lo tienes por ahí, ¿verdad? Es que siempre se me va, no sé si es 12 o 17. Pero bueno, dice, todo lugar que pisare la planta de tu pie, te será entregado, ¿sí? Pero no es donde tú andes, es donde pises. Porque una cosa es caminar por la calle, otra cosa es llegar a un lugar y decir, yo soy el Señor de esta tierra. Yo soy el Señor de este lugar. Gracias, Deuteronomio 11:24, ¿sí? Yo llego a un lugar, y esto siempre se los digo y se los platico, yo llego a dar clase con ustedes, yo llego a este lugar el día de hoy, cuando vengo, Mauro y Caleb se los dirán, yo llego y me siento a orar y yo le digo, Señor, este lugar será un parque, este lugar será una terraza, aquí habrá todo tipo de fiestas, pero el día de hoy yo soy el Señor de este lugar porque soy el pastor de esta iglesia, y tú eres el Señor de este lugar porque tú me mandaste a este lugar y tú vas a bendecir este lugar, y todo lo que va a pasar aquí va a tener un especial efecto en el corazón de cada persona, porque yo hice lo adecuado y entiendo que tengo autoridad sobre este lugar. ¿Sí? No es mío porque pagamos la renta, ni porque lo compramos, ¿sí? Es mío porque lo poseo
espiritualmente, y en el momento que ustedes entran en mi territorio, ustedes están bajo mi bendición y bajo mi unción. Esto es como lo que hizo Lot, ¿sí? Lot recibió a los ángeles en su casa y dijo, ahora estos cuates están en mi casa y son mi responsabilidad, y él se aseguró de cuidar sus vidas y desató el espíritu hospedador en ellos, ¿sí? Entonces, de la bendición y de la fidelidad que había de Dios sobre Lot, él la compartió aún con los ángeles, ¿no? Entonces quiere decir, el Señor te va a llevar a poseer tierras, a poseer lugares. Y cuando tú entiendas que estás ahí por el propósito de Dios, Dios va a derramar bendición sobre ti en ese lugar. Cuando tú entiendas que tienes algo que hacer y que espiritualmente posees ese lugar. Yo por eso les digo a todos, me encanta cuando van a mi casa consejería. En mi casa el Señor me la dio, el Señor, tengo todo un testimonio de cómo Dios me dio esa casa. Y Dios me ha bendecido en ese lugar. Y ese lugar es está espiritualmente preparado. Porque oro continuamente ahí, alabo continuamente ahí, establezco el reino de Dios continuamente ahí. Y los que entran a mi casa y van a consejería reciben consejo de parte de Dios, no mío. Porque Dios está presente en ese lugar y Dios me llevó a esa casa. Si no, yo me hubiera cambiado desde cuándo, ¿no? Pero Dios siempre me dijo y siempre me lo recuerda, yo te di este lugar y aquí es en donde te voy a bendecir, ¿no? Dice, si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como te juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas de ti. Antes de estar pensando, porque ese es el problema, normalmente pedimos muy mediocremente, Señor, sácame de ese apuro, Señor, te lo prometo, mira, por esta que no lo vuelvo a hacer. Y el Señor dice, no te voy a sacar de apuros, te voy a bendecir al grado que el mundo te vea. Te voy a hacer diferente para que el mundo te vea diferente. Te voy a hacer brillar para que el mundo te vea brillar. Y cuando te volteen a ver a ti, me vean a mí. Porque nosotros no somos humildes porque reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Pero no somos humildes porque nos hacemos iguales a los demás. Claro que no. Nosotros somos llamados a ser diferentes, excelentes, brillantes, ¿sí? Tenemos que caminar con honra y con autoridad, porque eso es lo que Dios nos dio. Pero si no lo pedimos con esa intención, entonces ¿qué va a pasar? Pues no lo vamos a recibir, porque ya lo tenemos y no sabemos qué hacer con ello, ¿sí? Porque nunca planeamos qué hacer después de que obtuvimos lo que quisimos. Todo lo que Dios ponga en mi vida tiene que hacerme diferente. Ayer vino un amigo que por primera vez estaba yo esperando a un amigo y a sus 2 hijos en mi casa. Y la verdad es una de las mejores satisfacciones y no saben qué bien se siente cuando llegan y te dicen, por fin conocí tu casa, lo conocí por internet, pero en persona es más bonita. Y dices, wow, ¿no? ¿Por qué? Porque mi casa no es una casa de solteros, porque mi casa es una casa en la que todo el mundo se siente cómodo. Y nunca me hubiera imaginado que hubiera un día en el que la gente deseara venir a mi casa. Pues, ¿qué tiene mi casa? Que no tenga la otra, ¿no? Antes les decía como la canción, el patio de mi casa es particular, se moja y se seca como todos los demás, ¿no? Pero ya me di cuenta que no. En mi casa pasan cosas especiales, en mi vida pasan cosas especiales y la gente quiere tener contacto conmigo porque Dios me hace diferente. Entonces, si tú le pides algo a Dios para ser igual, pues no. Tienes que pedirle, pues Señor, hazme diferente. Porque el día que yo sea diferente, la gente me va a voltear a ver a mí y te va a ver a ti. Y entonces nos vamos a dar cuenta que somos equipo con Dios, que somos sus amigos. Porque Dios no se junta con gente diferente, Dios se junta con gente igual. Aquellos que andan promoviendo la diversidad están pero bien tontos, o sea, lo que quieren decir es, ¿sabes qué? Yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿no? Ah, sí, no te pareces a nadie. Pues yo soy quien soy y me parezco a Dios, fíjate, y tengo los beneficios de Dios, entonces a ver cuánto consigues tú por tu lado y cuánto consigo yo por el lado de Dios. Yo tengo que ser diferente porque no me acoplo a lo que todos hacen. Eso es lo que hago. Porque el ser auténtico y el ser rebelde tiene su diferencia en el desconocimiento. Yo soy auténtico porque conozco a Dios y hay gente que se le revela porque no lo conoce.
¿sí? Entonces es como la gente que me dice, oye, ¿tú por qué no celebras cumpleaños? Yo no celebro cumpleaños, yo, René, no celebro ni cumpleaños, ni el Día de la Madre, ni todas esas payasadas, porque número 1 son una trampa de la mercadotecnia, número 2 son una trampa emocional, y número 3, ninguna de esas celebraciones tiene ningún mérito. ¿Qué mérito tengo yo de haber nacido? Si me echaron por entre las piernas, ¿no? ¿Y yo qué hice? Más que hincharme y ser feo los primeros días de mi vida, ¿no? Pero ahora sí, cada día que muero a mi misma personalidad, digo, ese es un día digno de celebrarse. Cada día que aprendo a ser como Jesús, ese es un día que se tiene que celebrar. ¿Y por qué aprendo a ser como Jesús? Porque Él murió por mí. Eso sí es digno de celebrarse. Todo el mundo quiere celebrar la Navidad porque es el cumpleaños del niño Jesús. Pero todo el mundo se quiere ir de parranda y de borrachera en semana de Pascua, el día que celebramos que nos fue dada la vida por medio de su muerte. Porque nosotros queremos ser personas de principios cuando Dios es un Dios de finales. ¿Sí? Entonces cuando yo soy diferente, soy auténtico. Y a lo mejor no tendrá nada de edificante que yo sea Grinch de todo, pero al menos no estoy haciendo lo que todo mundo, ni me mareo con las cosas que todo mundo se marea. ¿No? Dice, el Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos y gran cantidad de animales y cosechas. ¿Sí? Entonces dice, fíjate nada más, el día que pidas y que recibas, vas a pedir y vas a recibir tanto que vas a poder mantener a otros hijos. ¿Qué quiere decir eso? El día que le pidas a Dios, vas a poder tener tiempo para orar por ti y para orar por otros. Pero la mayoría nada más ora por sí mismo y pide para sí mismo. Oye, Señor, ¿sabes qué? Dame para que me alcance a subir a otros, para darle a otros, para compartir. ¿De qué me sirve que me hagas rico si estoy solo? ¿De qué me sirve que me enseñes a orar y a recibir si yo no enseño a otros a orar y a recibir? Porque no nada más se tiene hijos en lo espiritual. Y no nada más se tiene hijos en lo físico. También debemos de tener hijos en lo económico. Si yo soy bueno en lo que hago, tengo que enseñarles a otros cómo hacer dinero. Tengo que enseñarles a otros cómo se vive bien. Tengo que enseñarles a otros la libertad que hay. Ayer nos tocó estar semilibres en la tarde, ¿verdad, Mauro? ¿Y saben qué nos dedicamos a hacer nuestro tiempo libre, aparte de dormir? Vimos documentales hasta que se nos hincharon los ojos, ¿verdad? Pero fue bien interesante porque los dos pasamos una tarde aprendiendo y discutíamos las cosas que aprendíamos y decíamos, wow, cuántas cosas tan simples y tan sencillas que no sabíamos. Y dije, mira qué padre que de mi tiempo libre le puedo compartir a Mauro. Y cuando tiene el tiempo libre, ¿saben qué es lo que hace él? Pues le habla a su esposa y a su hija. Y él tiene el tiempo de compartirme a su esposa y de compartirme a su hija. Y estábamos cocinando la cena y tuvimos un tiempo en familia. Y dije, de esto se trata, ¿sí? Yo le compartí de Dios a Mauro hace algunos años. Y les dije, lo mejor que tengo en mi vida es Cristo. Y Mauro cada día lo descubre más porque me ve en mi vida de fe y me ve cómo funciona. Mauro me está compartiendo a su familia y la verdad, me choca decirlo, pero hasta se me está antojando casarme, ¿sí? Pero de eso se trata, nada. Hay otros que también se deberían de casar, ¿sí? Entonces quiere decir, todos tenemos el derecho y la obligación de tener hijos, ¿sí? Porque dice la palabra, el hombre bueno heredará a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Si yo soy un maestro de la palabra y ustedes son mis hijos espirituales, yo tengo que enseñarlos a enseñar a ustedes. Y cuando ustedes enseñen, les tengo que enseñar a quienes ustedes les hayan enseñado a enseñar y entonces habré terminado mi labor. Porque ¿de qué me sirve que ustedes se hinchen de conocimiento de Dios y no lo llevan a la práctica? Entonces tengo que aprender, enseñar, ponerlo en práctica, que ustedes lo pongan en práctica, que lo enseñen y que lo pongamos en práctica. Y entonces sí, Dios nos va a dar muchos hijos y muchos animales y muchas cosechas porque vamos a estar trabajando, ¿sí? Vamos a estar trabajando y cuando hay trabajo, que haya cambio del trabajo, siempre hay una remuneración, porque así lo estableció Dios. Porque así lo estableció Dios, ¿sí? Miren, yo les puedo decir, me encantó,
Y eso es algo, cuando las cosas son naturales. Yo siempre soy de las personas que tiendo a conectar una persona con la otra. Eso es una facilidad que he tenido tanto en mi ministerio como en mi trabajo. Y la semana pasada me dejaron con el ojo cuadrado porque vino uno de los chicos de la casa hogar que nadie sabíamos que su anhelo es ser jugador de fútbol profesional. Y cuando yo apenas estaba pensando en, tengo al pastor Esteban Tolman, que es dueño de un equipo de fútbol y los voy a conectar, cuando menos me había dado cuenta, Alfredo y Leti ya lo habían conectado para que audicionara con el Pachuca, ¿fue? ¿Sí? Y ahora sí, lo que yo normalmente hago en ellos fue natural y lo hicieron. ¿Sí? Y ahora, quien está recibiendo esa bendición de nosotros lo va a tener que aprender a hacer también y lo tenemos que enseñar. Y entonces digo, creo que no estoy tan mal, porque mis hijos están reaccionando de otra manera. Porque aparte lo estaban haciendo en una de las semanas más difíciles de su vida y sin embargo estaban ayudando a otros. De eso se trata. Dice el Señor, si tú obedecieres en todo tiempo te daré hijos. Por eso los hijos se tienen con dolor, ¿sí? Porque aún cuando estamos en sufrimiento, tenemos la capacidad de dar vida, ¿sí? Aún cuando estamos en sufrimiento, tenemos la capacidad de dar vida. Y eso es lo que nos está diciendo. Entonces dice, el Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá tu trabajo. Tú prosperarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad, tú prestarás, a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Y esto es algo que, en serio, debería ser parte de nuestra oración. A mí me emociona cuando yo le digo al Señor, es que tú me dijiste que yo voy a prestar y no voy a pedir prestado. Y la verdad, a mí me ha tocado tiempos en los que he estado económicamente apretado y siempre viene alguien que me pide, ya sea dinero, consejo o lo que sea, y siempre tengo algo que dar, aún dinero. Siempre digo, híjole, Señor, ando bien apretado, pero mira, me quedan 1,000 pesos. Y llega alguien y te pide 1,000 pesos y le digo, Señor, está bien, yo soy obediente a ti y yo soy de los que siempre voy a tener justo lo que necesite para prestar a los demás. Y eso me emociona. Y tenemos que pedir con eso, Señor. Nada que, Señor, dame $1,500,000 y yo te doy $500,000 a ti porque se lo voy a dar a los pobres. Es, Señor, tu palabra dice que si yo soy obediente, tendré para prestar. Quiere decir, tengo cubiertas mis necesidades, estoy preparado para emergencias y aparte, tengo para prestar. Eso es lo que debería ocupar nuestra oración. Señor, dame para prestar. Dame para cubrir las necesidades de otros. Porque aparte la Biblia nos enseña a prestar y a no cobrar. Así que cada vez que prestamos, ¿qué hacemos? Damos. Y cada vez que damos, estamos amando a alguien. ¿Verdad, Tabata? ¿Cuál es la expresión más simple y más sublime del amor? El dar. La Biblia nos enseña a prestar y a no cobrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que pedir a Dios? Dame para prestar, no me des para cubrir mis necesidades, dame para prestar, dame para cubrir las necesidades de otros. Ya estamos 3 niveles más allá de lo que nosotros estaríamos pidiendo para nosotros. Ya no estamos pidiendo para nuestros deleites, ya no estamos pidiendo para salir de problemas, estamos pidiendo en funcionalidad. ¿Sí? Dice, si escuchas los mandatos del Señor tu Dios, que te entrego hoy, y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá por cabeza y no en cola, y siempre estarás encima y nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses. Quiere decir, ¿sabes qué? Si tú eres el más bajo nivel dentro de tu trabajo, pero obedeces a Dios, Dios te va a dar una promoción. Y antes de darte dinero, te va a dar influencia. Y si no te va a dar autoridad, en el organigrama te va a dar autoridad moral. Y vas a ser tú el que bendigas a otros. Nunca vas a ser cola. Siempre y cuando estés pensando en obedecer a tu Dios. Entonces, ¿quieres pedirle algo a Dios? Lo único que necesitas es ser obediente. ¿A qué? A la palabra. Y saber que en toda situación hay palabra de Dios para ser expresada y para ser cumplida, y eso nos hace justos. Y dice el mismo Santiago, la oración del justo puede mucho, porque no pide para sus deleites, porque entiende que todo lo que pide es para ser multiplicado. A Jesús le dieron 2 panes y 2 peces, y 5 peces, no, 2 peces y 5 panes y 2 peces. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Los multiplicó, alimentó a 20,000 personas.
¿Sí? Porque a él le dieron y dijeron, pues ahí tienes tú para comer, ¿no? Si con 5 virotes salados y 2 pescados no te ahogas, pues a ver cómo le haces, ¿no? Y entonces, ¿qué dijo? No, dijo, de lo que a mí me dan, yo lo puedo multiplicar porque ese es el efecto que yo tengo. Porque no pido para mis deleites, sino pido para funcionar en el reino. Aún lo que no tengo, soy capaz de multiplicar. Entonces, ¿qué tengo que pedir? Señor, permíteme funcionar en ti, permíteme hacer lo que tú haces, permíteme darte. Ayer le decía a alguien, cuando tenemos problemas con las personas es nuestra mejor oportunidad para demostrar amor. Para decir, no solamente no me va a afectar esta situación, sino te voy a enseñar a ti a que no te afecte. Y te voy a enseñar que mi amor es tan grande que puede cubrir la falta entre nosotros, no importa quién haya tenido la culpa. Porque nosotros tenemos que funcionar y nuestras palabras tienen la capacidad de multiplicar dinero, de multiplicar bienes, de sanar corazones, de sanar enfermedades y de crear milagros. Pero por mientras estemos tratando de generar cosas para nosotros, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué le sirve al mundo que yo cambie de coche? De nada. De nada le sirve. Pero cuando yo le comparto al mundo que tuvo una intimidad con Dios y le paso la receta de cómo orar para conseguir un coche nuevo, todos los demás se van a beneficiar porque van a aprender a conseguir un coche nuevo. Y entonces Dios me va a dar lo que yo quiera. Si yo le enseño al mundo que vivo una vida en donde honro a mi madre todo el tiempo, les voy a mostrar cómo vivir una vida sin enfermedad. Y les voy a enseñar cómo estoy extendiendo mis años todos los días, porque esa es una promesa. ¿Para qué le quiero pedir salud a Dios? Mejor le pido, Señor, hazme un hombre sabio y enséñame a honrar a mis padres, aún mi padre que ya murió, enséñame a honrarlo. Y ese día mi salud se multiplica y entonces voy a enseñar a otros a que vivan una buena vida. ¿Sí? El efecto es el mismo, voy a estar sano. ¿O no? Señor, dame, Señor, la integridad para darle a cada quien lo que corresponde. Enséñame a pagar si debo, enséñame a diezmarte porque si no te debo, para que yo sea próspero y le pueda pasar la receta a los demás. ¿No? Porque si tú me lo diste y me diste la capacidad de multiplicarlo, ¿por qué no lo voy a hacer? Lo que no recibo es simplemente porque no estoy dispuesto a compartirlo, porque no estoy dispuesto a involucrar a Dios en medio de eso. Quiero un nuevo trabajo, pero no quiero que Dios vaya conmigo, porque quiero ir a brillar. ¿No? Quiero esto, quiero porque, quiero nada. Necesito, Señor, que tú vayas conmigo a donde yo vaya. Y el día de hoy voy a ir a pedir trabajo, así que más vale que te manifiestes, porque qué oso que digan que soy cristiano y que no vas conmigo. ¿No? Voy a ver un cliente nuevo. ¿Sabes qué, Señor? Más vale que tú llegues antes que yo, para que tú, Señor, bendigas al hombre con el que voy a tratar, porque de mi boca no va a salir más que bendición para su vida. Y más vale que tú respaldes todo eso, porque si no, qué oso donde yo lo bendiga y tú no respaldes mi bendición. Señor, voy a ir a arreglar un problema con una persona y ¿sabes qué? Más vale que vengas conmigo porque donde me vean a mí me agarran a cachetadas, pero si te ven a ti, Señor, van a cambiar su corazón y los dos vamos a ser cristianos. No me permitas, Señor, ir a buscar tener la razón con nadie. Permíteme ir a buscar la justicia contigo. Eso es lo que tenemos que pedir. Y por eso Santiago nos dice, piden y no reciben porque no tienen idea de cómo pedir. No tienen idea de cómo pedir. Nadie tiene un plan para lo que va a pasar después y como se los digo, es como el matrimonio. Señor, sácame de deudas, pero ¿qué pasa? Señor, lo saca de deudas y 3 meses después están igual porque no pidieron para un plan. Señor, enséñame a ser un hombre administrado, una mujer administrada, de acuerdo a tu reino, para que tus principios me rijan, para que sea yo un hombre próspero como José y pueda pasarle la receta a todo mundo y que la gente sea beneficiada no de mi prosperidad económica, sino de mi prosperidad espiritual, en donde todo lo que toco se multiplica, en donde todo lo que hago tiene éxito, en donde cada vez que me encuentro con alguien, le doy algo de ti. Así se pide.
porque nosotros no andamos solos. Nosotros ya no somos animalitos del mundo. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios que habita en nosotros y tenemos una responsabilidad de expresarlo. ¿Sí? Tenemos una responsabilidad de expresarlo. Y si no lo expresamos, nos morimos. Y hay mucha gente moribunda en la iglesia porque no está dispuesta a expresar a Dios. ¿Sí? Porque piden y piden y piden cosas que no reciben, y las cosas que reciben no les duran, porque no saben para qué las pidieron. ¿Sí? Entonces, y en resumen, porque ya tengo que acabar, está más fácil orar y escuchar a Dios que ponernos a pedir. ¿Sí? Porque si escuchamos a Dios, Dios nos va a decir qué hacer todos los días. Y todos los días vamos a crecer garantizadamente. Si pedimos, tenemos una gran responsabilidad, y aún así es nuestra responsabilidad pedir para recibir y ser multiplicados. ¿Sí? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. ¿Sí? Por mostrarnos su corazón, por enseñarnos que está en nuestras manos el obtener lo que querramos. Lo único que tenemos que hacer es tener la actitud de Cristo. Cristo nunca retuvo nada de lo que recibió del Padre, sino que todo lo entregó. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar dispuestos a poner al servicio de todas las personas lo que recibimos de Cristo, sobre todo nuestra intimidad. ¿Ok? Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo y por esta palabra. Señor, gracias porque nos enseñas a pedir, Señor, con responsabilidad, Señor, sabiendo que todo lo que te pidamos, Señor, te tiene que expresar primeramente a ti, Señor, y te tiene que dar gloria a ti, Señor, pero nos tiene que poner a funcionar a nosotros, Señor, de acuerdo a tu reino. Te damos gracias, Señor, y queremos glorificarte, Señor. Queremos que lleves esta palabra que nos diste el día de hoy a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que lo podamos masticar y digerir, Señor, hasta que nos quede perfectamente claro, Señor. Y empecemos a pedir de una manera gloriosa, Señor, y que nos des, Señor, de acuerdo a la fidelidad de tu corazón, y que el mundo te conozca, Señor, por medio de las respuestas que das a cada cosa que te pedimos, Padre. Permítenos entender, Señor, que tu reino es más importante que nuestra necesidad, Señor, y que nosotros somos coherederos de ese reino, Señor. Déjanos, Señor, o quítanos más bien, Señor, de entendernos como individuos, Señor, y entendernos como parte de un cuerpo y de un reino, Señor, que tiene un efecto eterno, Señor. Quítanos los ojos de las cosas efímeras, Señor, y permítenos, Señor, poner no solamente nuestros ojos, sino nuestro corazón, Señor, en lo eterno, Señor, en lo absoluto y en aquello, Señor, que te da honra, Padre. El día de hoy estamos aquí, Señor, pidiéndote, Señor, que respondas nuestra oración, Señor, para que nosotros podamos, Señor, ir al mundo, Señor, y llevar los frutos de esta oración. Que nos permita, Señor, tener hijos e hijas, Señor, animales, Señor, y cosechas, Señor, que expresen tu gloria, Señor, y que puedan, Señor, ser multiplicados por el mundo, para que todos te conozcan, Señor, y para que vengas pronto, Señor, para que cumplamos las condiciones que tú pusiste para que vinieras, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te damos gloria, te damos gracias, Señor, y te damos honra. Amén y amén. Pues tengan una semana muy bendecida, una semana en la presencia de Dios. ¿Ok? Buena semana.